Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos aquí en Desde mi escritorio para contestar todas aquellas preguntas que ustedes tengan en el día de hoy. Hoy estamos iniciando un poquito temprano, pero vamos a terminar, no, ni un poquito temprano, son las 6:01. Pensé, estamos bien. La idea es que podamos hacer todas las preguntas posibles y aprovechar este espacio en donde estamos dados a responder todas las preguntas relacionadas con el tema migratorio. En el mes de junio los escogimos para abrir los ojos y pensar em, que podemos tener o podemos extender ¿qué será? Nuestra visión o nuestro scope, nuestro perímetro en temas de las aplicaciones de inmigración. Aquí mi equipo de trabajo escogió los temas que ustedes durante la semana comenzaron a hablar que querían que habláramos el día de hoy. El tema que quería parece un trabalengua, chicos. Y hay temas. El primero, me hicieron preguntas sobre refugio, sobre residencias permanentes, sobre Postgraduate Work Permit, sobre patrocinios o families o sponsorships y preguntas genéricas. Voy a comenzar con las preguntas genéricas y comenzar a responderlas para que ustedes tengan respuesta de los temas que quieren saber en esta semana. Dice, no sé, ay, Marce, no pusimos quién era quién. Ok, no dijimos quién fue el que hizo la pregunta, pero bueno, ahorita les digo quién hizo la pregunta porque me lo pasaron. Ayer vi una noticia que el ministro de Inmigración decía que ayudaría a los estudiantes internacionales y que está trabajando en un nuevo pathway para otorgar la residencia permanente a miles de estudiantes. ¿En qué consiste este cambio? Interesante. Esta es la pregunta en este momento del millón. Todo el mundo quiere saber en qué consiste este cambio. Se trata del Bill C-40, en donde establece que van a hacer, el ministerio se pronunció, dice que están proponiendo cambios para la creación de un pathway, pero lo que sí el ministro subraya claramente es que no va a ser igual al pathway que existió durante el tiempo del COVID. Entonces dice que va a haber un pathway, pero no dice cómo. Siempre les digo, dicen el qué, pero nunca dicen el cómo y siempre estamos en esta pregunta eh, del millón preguntándonos por qué nos dicen una cosa, pero no nos dicen cómo va a ser para preparar. Sus razones tendrá. De todos modos, revisamos en el Parlamento y sí, el bill es el bill C-40, pero no existe electrónicamente, no existe el tenor de la pregunta. Sin embargo, mi equipo ya lo mandó a pedir en papel. Estamos esperando que llegue para ver si nos los entregan. Y para poder entender qué va a suceder. Días atrás les hablé de que el ministerio había anunciado unos cambios, decían major change. Cuando hablamos de major change significa de cambios significativos en el Express Entry, que se supone entran en vigencia en julio. Y eso es a través del Bill C, ahora mismo no me acuerdo si es el C11, me perdí, pero creo que es el Bill C-11, pero les contaba que este bill no fue presentado por el Ministerio de Inmigración, sino por el Ministerio de Finanzas. Y les decía que era tan gratificante saber que el Ministerio de Finanzas pensase en inmigración. ¿Y por qué? Porque la verdad está allí. La verdad siempre triunfa, como dicen por allí. Y es que en este momento, ese ministro de Finanzas considera la inmigración como una fuente para adquirir recursos financieros, adquirir recursos económicos para el país después de la devastación por el COVID. Ahora, los cambios del vice 11 no son tampoco tan específicos, no los tengo, pero sí habla, por ejemplo, que van a tener una cuota y tuvimos un programa específico de eso. Si lo quieres ver, te invito a que vayas a mi programa, a mi canal de YouTube y ahí lo vas a ver.
en donde explico exactamente qué dice ese bill y qué propuestas trae para el cambio o para el major change o para el cambio significativo del expresente. Al resumidas cuentas, están hablando de otra vez la lista, nada nuevo, eso se los contaba. Iván Rodríguez, Grocer. ¿Cómo estás, Iván? Años sin verte. Pregunta, buenas tardes, Angélica. Mi pregunta es la siguiente. Si una persona patrocina a su esposa estando ella en Canadá y al hijo estando en otro país, ¿cuál sería el income requirement para este sponsoreo, para este patrocinio, Iván? Bueno, tendríamos que, no me lo sé de memoria, pero hay un mínimo income porque tendríamos que contar cuántas personas están en la familia original. Por ejemplo, si la persona está aquí y la persona está aquí y la persona que la va a patrocinar, el que con el que se va a casar, tiene también hijos, hay que mirar el número de familias para mirar cuál es el income mínimo. Sin embargo, Iván, hay una posición, dependiendo quién sea mi cliente, siempre les digo que mi obligación es cuidar al cliente y es, si haciendo un patrocinio familiar, tú puedes declarar a los menores y pueden que los menores no vengan inmediatamente, sino vengan después, haces el patrocinio familiar interno porque la persona está en Canadá, es un patrocinio With It in Canada. Terminas ese patrocinio y una vez la persona sea residente permanente, ella directamente puede patrocinar a sus hijos y no hay necesidad de probar income ni en el uno ni en el otro. Pero, como siempre, si quieres saber un poquito más o tienes una pregunta más detallada, contáctame. Me encantaría volverte a ver. Em, bueno, además de contestarle a Iván esa pregunta de patrocinio que es bastante interesante porque hay que mirar que los patrocinios familiares implican una responsabilidad y un contrato que ustedes firman frente al gobierno federal, en donde se hacen responsables por aquella persona que están patrocinando, dependiendo de qué línea familiar sea, si son los padres o abuelos son 20 años, si es la esposa es un periodo de 3 años, si son hijos menores de 18 años, es hasta que los niños se vuelvan mayor de edad, etc. Por eso es importante, Iván, que me llames para saber cuál es la situación. Ok, hablemos, aprovechando la pregunta de Iván, vamos a mirar otra pregunta de patrocinio que nos dice, realizamos un proceso de sponsorship desde Colombia, no sé qué tipo de sponsorship, recibimos la carta siendo favorecida mi hija y yo. ¿En cuánto tiempo piden el pasaporte? Hace poco decía 12 meses y ahora la página dice 24 meses. ¿Este cambio me aplicaría? Ya todos los requerimientos los tengo y nos aceptaron la visa. Ivette, la pregunta es interesante, pero le faltan varios elementos a esta pregunta. ¿Qué tipo de patrocinio familiar? Si es un patrocinio familiar, eh, en la página dice el processing time o es el tiempo de procesamiento, es un proceso estimado. No quiere decir que sea un proceso completo, es un proceso estimado. Y si te decía en el momento que lo miraste 12 meses, los procesos en este momento están en un estimado de 24. Pero eso no quiere decir que tu proceso en particular se vaya a demorar 24 meses o que se vaya a demorar 12 meses como lo viste en un principio. Todo depende en qué visa PO se está manejando. Colombia tiene un promedio entre 12 a 18 meses dependiendo del tipo de patrocinio que sea. Por eso no sé si, porque aquí dice hace poco, 12 meses para mi hija, entonces me quedo un poco desubicada en esta pregunta. Si Ivette nos está viendo, sería interesante entenderla. Recibimos la carta siendo favorecida a mi hija, pero no entiendo em, cómo es el patrocinio de la hija. O sea, la pregunta está un poquito escueta o la estoy mal entendiendo. Así que si Ben nos está viendo, sería genial que nos hiciera refrasear la pregunta o si quisieses venir por Instagram en vivo, lo podrías hacer. O si quieres venir por las otras redes sociales en vivo, también lo tienen, lo podríamos hacer si me mandan un mensaje interno, le podemos compartir el enlace y pueden estar en vivo y que en vivo conmigo. Es interesante porque así puedo hacer las preguntas y pueden
podemos alimentar a las otras personas que tienen preguntas parecidas y pueden ilustrarse con los ejemplos que podemos presentar en vivo. Entonces, mudémonos a, quiero emigrar a Canadá y no sé cómo. Esa es como una de las preguntas más fuertes y concisas que yo tengo, y es, emigrar a Canadá es un proceso personal y único, y que no existe, una regla o una ecuación matemática que implique que la persona yo le pueda dar esa fórmula y la podría cuadrar. Entonces, es una pregunta que no tiene respuesta, tiene muchas respuestas. Saludos a Carol Cabrera, muchísimas gracias por esas palabras tan lindas, amiga. Carol fue una de mis clientes, creo que más públicas en toda la vida. Hice su proceso hace, Dios mío, ¿cuánto? 10 años o algo así. Muy sonado e interesante. Una mujer luchadora y con decisión. Hablemos de otra pregunta. ¿Qué hacer si tengo visa de trabajo, pero no tengo trabajo? ¿Me la pueden cancelar? Es de Patricia Ramírez 04 y dice, y estoy en República Dominicana. Ok, Patricia, eso es raro. Primero, si tienes una visa de trabajo, quiero saber si es una visa de trabajo cerrada o abierta, número uno. Si la visa de trabajo es cerrada, o sea que tú estás con un empleador en específico, y si no tienes trabajo hoy es porque o renunciaste o tu empleador te despidió o hizo una terminación del contrato. Y si es una visa cerrada, tienes hasta 90 días para cambiar de empleador, ¿ok? Y si no, tienes que devolverte a tu país de origen. Eso es lo que dice la ley en principio. Si es un permiso de trabajo abierto, no hay problema porque si no tienes trabajo, puedes conseguir otro trabajo. Pero me temo que como en el tono de la pregunta debe ser un permiso de trabajo cerrado. Y si no, y si tu permiso de trabajo es con un empleador en específico, no lo puedes usar ese permiso de trabajo con cualquier empleador. Tienes que cambiar tu permiso de trabajo a otro empleador que tiene que ir a través de todo el proceso para obtener una autorización del gobierno federal para poder contratar a un extranjero. Díganmelo a mí que lo vivo todos los días y que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces las personas, tú puedes quererlas ayudar, pero tienen em, maldad en su vida y puede llevarte, tienen que hacer esas contrataciones de una forma correcta y mirar qué tipo de contratación hay desde el punto de vista del empleador. Y al empleado, pues, debería siempre aprovechar la oportunidad. Ok, vamos a mirar la última pregunta genérica que dice, ¿cuál es el nivel del idioma para comenzar los procesos? La hizo Luis F. M. Jaramillo. La hizo Luis Jaramillo, ¿será que es paisa? En Instagram. Estamos adivinando si Luis Jaramillo nos escribió desde Colombia, podemos apostar que debe ser paisa con ese apellido. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, dependiendo de qué tipo de proceso es, yo aconsejaría que una persona no se postule a un proceso de residencia si no tiene por lo menos un nivel 4. Ani González nos está, Ani González 1092 tiene mi apellido. Estoy estudiando inglés. Mi esposo está en Colombia. Es aconsejable aplicar a la extensión del Study Permit para mi posgrado junto con la solicitud de visa de mi esposo o mi esposo debe esperar mi estudio. La verdad es que yo siempre considero que es importante hacer las aplicaciones en familia conjunta. Prefiero hacer una sola aplicación completa que hacer aplicaciones divididas. Esas aplicaciones divididas traen muchos problemas para unificarlas y yo insisto en un principio general con las residencias temporales y es que la persona tiene que demostrar que tiene más vínculos con el país de origen. Entonces, cuando el esposo está acá y el otro está acá, van a decir que el esposo tiene más vínculos con Canadá. Dice Luis Galindo, doctora Angélica, un saludo desde Colombia. ¿Cuáles serían los principales motivos de una negación
al permiso de trabajo con un LMIA. El LMIA es la autorización que le da el Ministerio de Desarrollo y Empleo de Canadá, Desarrollo Social y Empleo de Canadá, al empleador para que pueda contratar a un extranjero. Esa es una autorización, pero eso no garantiza que la persona vaya a ser aprobada para venir a trabajar. Cuando la persona, el trabajador presenta su aplicación a un permiso de trabajo soportada por una LMIA, tiene la carga de la prueba de demostrar, uno, que ese LMIA está sustentado con su experiencia laboral, con sus estudios o preparación o su expertise. Dos, que la persona va a estar en Canadá temporalmente mientras que el trabajo se da. Y tres, que la persona junto con su familia, dependiendo de qué tipo de posición es, porque si es una posición B hacia arriba, puede venir con su familia y y su esposa va a tener un permiso de trabajo abierto, los hijos permiso de estudio, pero si es B hacia abajo, la esposa no va a tener un permiso de trabajo. Entonces hay que mirar cuál es la razón de la negación para saber si cuál fue el raciocinio del oficial en el momento de la denegación. Voy a hablar ahorita ya hablamos del sponsorship, vamos a hablar del Postgraduate Work Permit, mi tema favorito, porque creo que es una de las armas más poderosas que la ley de inmigración nos ha permitido tener o utilizar por los últimos 5 años. Es una arma que te permite no solamente asistirte financieramente en el país, porque por muchos ahorros que tenga, el dinero se gasta y como tienes esa oportunidad de trabajar, puedes recuperar lo que ya invertiste, número uno. Número dos, te da la oportunidad de que a través de un permiso de trabajo puedas llegar a una residencia permanente. Así que es un tema bastante positivo y creo que es una de las mejores armas que tenemos dentro de la ley migratoria. Nos preguntan, si ya debo aplicar a esta visa, pero no tengo una oferta laboral, ¿qué debo hacer? No podría aplicar. Bueno, aquí tenemos que mirar la pregunta. Si tú terminaste tu carrera y y estás en la posición de pedir un permiso de trabajo, un postgraduate work permit, tienes hasta 180 días para hacerlo. Ahora, si tú estás con tu familia y tu pareja estás trabajando, lo más aconsejable es que para que la otra persona no pierda su estatus, apliques inmediatamente. Si estás solo, ¿ok? Y tienes estatus, tu estatus está por acabarse, tu estatus de estudiante, podrías aplicar sin tener una oferta de trabajo porque you are entitled to, tú tienes la capacidad para pedirla, pero si estás con tu familia y lo pides y no tienes una oferta de trabajo, tu familia no puede sostenerse. Entonces hay que tener cuidado con esa pregunta, pero es muy interesante el tema. Puedes aplicar, que es la segunda pregunta que me haces, si puedes aplicar dependiendo cómo es tu situación y por eso te doy todos los escenarios que tengo disponibles. Nos hacen una pregunta desde YouTube y es Caravana Bike. Hola Angélica, te escribo de México. Mi novia de hace más de 3 años es canadiense, pero salió de Canadá a los 5 años de edad. Nosotros queremos aplicar al patrocinio. Tenemos que estar casados. Pues puedes estar casado, puedes corroborar que tienes un common law relationship, es decir, que han cohabitado como marido y mujer por un término no inferior a 1 año. Esa es la primera respuesta. Ella puede patrocinarme a pesar de no haber vivido allí mucho tiempo. Saludos. Sí puede y puede ser un returning Canadian, pero tiene que cumplir con ciertos puntos en específico. Y si consideras o lo quieres saber, te invito a que nos contactes a info@angelicagonzalezblanco.com y nuestro WhatsApp, que se me olvidó el número, que es 647, algo que no me acuerdo. Ahorita se los digo. Nos dice Samuel Martelo desde YouTube. Dice, hola doctora Angélica, saludos desde Colombia para soportar la solvencia en una solicitud de visa para estudios. ¿Puedo apoyarme con una cuenta bancaria de uno de mis padres, además de la mía?
Depende, Samuel, de tu edad, de la etapa de la vida en que estés, cuál podría ser aceptable. Si eres una persona adulta, digamos que tienes 35 años, tienes familia y te apoyas, lo que estás es reforzándole al oficial que no tienes la capacidad económica de sostener una residencia temporal en Canadá. O sea, que todo depende. Les he explicado, yo creo que me voy a cansar de que los procesos migratorios canadienses y de cualquier parte del mundo son como una huella digital, son únicos y que no se pueden comparar con otros. Entonces, dependiendo de eso. 647-746-3926. 647 746 3926. Tengo una pregunta en Instagram que se me pasó. Dice así, Inky 1982. Si tengo un permiso de trabajo por 9 meses, después de un mes puedo mandar a buscar a mi esposo. Por 9 meses. Qué raro. Porque tiene un permiso de trabajo por 9 meses. ¿Qué tipo de permiso de trabajo es? Si es me suena que puede ser un permiso de trabajo para agrícolas y son trabajadores temporales, no puedes hacerlo. Pero muy raro que tenga un permiso de trabajo por 9 meses. Hay otra pregunta en YouTube. Samuel Martelo. Hola, doctora Angélica. Saludos desde Colombia. Ya lo leí, Para ¿no? superar la solvencia. Sí, ya la leí, ya la leí. Estoy juiciosa hoy leyendo. Hoy ando juiciosa. La idea es que puedan aprovechar este espacio en donde pueden tenerme para ustedes solitos y hacerme las preguntas que quieran. Creo que hay una pregunta en Instagram, pero se me fue. Zeus Moreno. Ujú. Hola, buenas noches. Yo llevo un proceso abierto con una solicitud de visa de estudio en proceso. ¿Qué pasa si consigo un trabajo desde fuera de Canadá e inician un proceso de visa de trabajo cerrado? Pues tendría una residencia temporal como estudio en proceso, tendría que hacer el withdraw de una de las dos. De la que está, si le interesa más la de trabajo, yo haría el withdraw de la de estudio, porque no puede hacer dos simultáneos. Y creo que se os preguntó algo, dice, ¿cuál crees que sea, qué? Nuevo, que creo yo que sea el nuevo pathway. No sé, algo directo, ojalá que sea como el Canadian Experience Class Story Extreme, pero eso fue hace mucho tiempo. Claudia Rueda desde YouTube nos dice, hola, te escribo desde el Proof of Fund, te escribe desde el Proof of Fund para una visa de estudios de posgrado. Puedo soportarla en parte con cupos de crédito rotativos y tarjetas de crédito. Viajaría con mi familia, esposa e hija. Niños, los créditos no son assets. ¿Cómo se dice assets en español? Em, el crédito es un débito, es una deuda, no es un activo en la palabra. Entonces, si tú colocas, Claudia, que tú vas a solventar tu proceso con un crédito, lo que estás diciendo es que no tienes la capacidad financiera para venir a Canadá a estudiar, porque no tienes la capacidad financiera. Tenemos otra pregunta. Nati Tamayo 127 en Instagram. Buenas tardes. ¿Con qué tiempo de anticipación se debe aplicar a las universidades si apenas estamos estudiando inglés? Depende en qué etapa o en qué nivel estés. Si estás en los últimos niveles y tú crees que terminarías en, yo qué sé, en octubre, noviembre y quieres entrar a un college para enero, yo comenzaría a aplicar desde ya. Nos están viendo desde Colombia. Creo que todo el mundo hoy es desde Colombia. Alguien que me diga que no está en Colombia porque todas las banderas que he visto han sido amarilla, azul y rojo. De pronto tenemos que ver con esto tiene que ver con de pronto con el pánico colectivo de creer que una democracia, y me atrevo a hablar del tema, no solamente porque nací en ese país, sino porque además de nacer en ese país, tuve la oportunidad de estudiar como abogado y además de eso, tuve la oportunidad de vivir
el sufrimiento de mis padres. Nunca vine a Canadá por nada distinto. De los que siempre me preguntan que por qué llegué a Canadá, me importaron, no porque yo quisiese venir a este país y este país me dio y me abrazó. Y vine, y hoy estoy aquí feliz. Sin embargo, les puedo decir que em, tener un gobierno de izquierda que en cierta forma lo podemos medio ver en Canadá, que es un país socialdemócrata, puede, en mi opinión muy personal, dañar directamente el nicho de la democracia. Ahora, que si tenemos candidatos buenos o malos, en este momento hay que escoger el menos malo, porque el populismo del siglo XXI no nos llevará a ninguna cosa buena. Hay países que tenían de pronto recursos financieros mucho más fuertes que los que Colombia podría tener, pero si no quieres ver a tu país destruido, que no lo destruyó la guerrilla, que son los que quieren hacer el gobierno hoy, o el narcotráfico entre los años 90, entre los años 90 y al principio de los años 2000, lo va a destruir el populismo del 2021, porque eso no es socialismo. Ningún país con un socialismo puro tiene un gobierno justo. Entonces, se las dejo ahí. Tenemos una relacionada con esto y es Nati Tamayo 127 y hace dos. La primera es ¿en qué provincia estás? Y el otro es ese tema que estás hablando afecta para la visa de Canadá, es decir, la política. Yo vivo en la provincia de Ontario, me puedo considerar muy torontina, amo mi ciudad completamente, la defiendo a capa y espada. Tengo un rojo y blanco pegado así en mi cuello y amo la oportunidad en este país que yo puedo tener libertad de expresión. La política en este país no afecta nada porque tú tienes libertad de expresión y tú puedes pensar, pero para una visa no. Lo que yo creo es que si existe un éxodo tan fuerte como hubo en los años 90, la restricción de visas a Colombia se van a volver a vivir. Cuando yo comencé a litigar, que yo terminé la universidad en el año 2000, yo comencé a litigar apenas salí de la universidad, gracias a un abogado. Fui South America Associate para una firma de abogados aquí. Eh, el régimen o el régimen de evaluación para los colombianos era bastante fuerte. Dice Samuel Martelo, sí, doctora, esa es una de nuestras preocupaciones. Bueno, bueno, hay que preocuparnos, pero tenemos que, la preocupación no nos resuelve, hay que ocuparnos en resolver y hacer lo que tengamos que hacer. Y tenemos que tomar responsabilidad de nuestro pedazo. Recuerdo cuando terminé décimo grado de Derecho, décimo semestre de Derecho en Colombia. Soy egresada de la Universidad del Norte en Barranquilla y quise hacer una tesis porque siempre he sido una rebelde sin causa y no quería hacer un judicatura, que era lo que nos tocaba en esa época. Pues yo no sé si todavía lo hacen, como es el articling. Y mi postura era que la educación, y todavía creo que es esa, al pueblo es lo que determina la garantía de la democracia. En el día que mi pueblo conozca el poder que tiene en su voto y el valor que tenga, ese día, ese día va a entender que cambiarlo por un sándwich o por un, yo qué sé, o por cualquier valor que le den, están cambiando, se activó Siri, están cambiando el poder de tener una vida mejor por un bocado de comida que es temporal. No podemos dar soluciones temporales a situaciones permanentes, como no podemos dar soluciones permanentes a situaciones temporales. Tenemos otra pregunta en Instagram, John Ropero. ¿Qué hacer cuando uno hace parte de una población desplazada de Colombia? ¿Cómo podemos emigrar? El problema es que si eres desplazado hay que ver todo el tema del desplazamiento en Colombia y me llegan mil preguntas de esas. El tema del desplazamiento en Colombia lo quieren traer de situaciones que una persona que fue certificada como desplazada en el año 98, 99, 2001
no puede aplicar a un asilo político. Y lo puedo decir con la indignación más grande del mundo, y es que en Canadá existía ah, una forma, los asilos políticos, el asylum class, son las personas que reciben protección de Canadá y están por fuera del territorio canadiense. Y había una categoría que se llamaba Country Source. Y esa categoría Country Source, ahorita saludé a Carol Cabrera, fue la que me permitió defender su vida, porque desde su país la pude jalar a Canadá y proteger su vida. Esa categoría la abolieron en la legislación canadiense con mucha pena por nosotros los colombianos. Y ahí sí digo nosotros porque tengo que incluirme, porque abusaron indiscriminadamente, sin asco, porque lo tengo que decir así, del sistema, que Canadá se volvió incrédulo de los acervos probatorios que presentaba. Eso, ¿qué pasó hoy? Hay gente como Carol Cabrera, una periodista que fue acechada por el ejercicio de su profesión, que no la podemos sacar ni la podemos ayudar para que tenga eh, la protección que ella tuvo. Esa categoría, Carol, se llamaba Asylum Class, Country Source, Asylum Class Country Source. Ya no existe. Y no estoy mintiendo porque Carol está en la audiencia, así que les puede decir si es verdad o es mentira. Nati Tamayo 127. ¿Y ustedes también nos ayudan a buscar la universidad? Bueno, yo soy una firma legal, pero tenemos como una red de asociados en los cuales tenemos una agencia educativa hermana que sigue mi visión, y que considero que las agencias educativas, el principal obstáculo que yo encontré durante todo mi práctica desde el año 2015 hasta la fecha, es que las agencias educativas, no puedo decirlas todas, pero en su mayoría buscan vender un programa de estudio, y yo considero que las agencias educativas deben vender una proyección del portafolio que la persona tiene. Y eso lo hago con Chain Global Ally. De hecho, ahorita termino aquí y voy a estar en un seminario con ellos que van a hablar de los Rural Immigration Northern Program y cómo esos programas pueden ser una alternativa para la residencia permanente a través de la educación. Dice Carol Cabrera, me vas a hacer llorar, Carol, el único cliente que me ha hecho llorar en público. Dice, usted me salvó la vida y la vida de mis hijos, con todo mi cariño. Y creo que es uno de los casos, como es uno de los que más puedo hablar en público, porque ella lo dice, y ustedes buscan mi nombre, Carol Cabrera y Angélica González, y van a encontrar toda la reseña de ese caso, porque a mí como mujer me dio muy duro, porque esa mujer es tan luchadora como yo, sentada en esta silla, determinada que la profesión, primero, no se vende. Tú no puedes comprometer tu alma ni tu criterio con nadie por complacer a otros. Y ella era como yo y decidí representarla en una labor titánica, y por eso me duele tanto que esa clase se haya abolido o derogado por el abuso, y peor, cuando la clase la derogan en el reporte que emite el Ministerio de Inmigración, dice que la deroga por los abusos cometidos en el Visa Post de Colombia. Qué vergüenza. ¿Qué más? ¿Qué más? Mitch, a menos que dice Mitch. Hola, Angélica, está Mitch en YouTube. Dice, hola, Angélica, respecto a los fondos, quiero estudiar un college y tengo los fondos que están en PayPal. Contacté a un asesor y dice que no hay manera de demostrar ese dinero, a menos que lo traslade a Colombia, pero yo preferiría al menos tenerlo en Estados Unidos, pero no soy americana. ¿Qué me sugieres? Ok. Un minuto. Quiero que me expliques, Mitch, cómo así que tienen los fondos en PayPal. Te han ido pagando y tienes la cuenta de PayPal con ese número de dinero o de fondos en específico sin transferirlo a ninguna cuenta. Si me contestas eso, o sea, en el evento que me digas que sí, tú puedes comprobar que esa cuenta de PayPal es tuya, que viene y que está generada del ejercicio propio de tu actividad económica, cualquiera la que sea, y puedes corroborar que esa cuenta de PayPal fue hecha con tu ejercicio económico, no sé, si eres abogado o lo que sea,
yo no veo por qué no puedes probarlo, porque ese dinero es tuyo y más nadie sino tú lo puedes sacar. Samuel Martelo me dice RH positivo. Mi RH positivo, soy A positivo. Álvaro.marin 900. Doctora, buenas tardes. Tengo 44 años y quiero ir a trabajar a Canadá. Soy técnico de aviación. ¿Cómo puedo hacerlo? Ojalá consiguiera, hay mucho trabajo. Si hablas inglés sería ideal. Se llama Aircraft Technician. Aircraft Technician, hay muchos trabajos, hay aerolíneas pequeñas en Manitoba, Bombardier. Tienes que buscar una oferta de trabajo, es lo que creo que te convendría más. Dice Mitch, correcto, recibo el pago de otra empresa en el exterior y soy diseñadora freelance. Si tú puedes demostrar que abriste tu cuenta, si es tuyo, eso es una forma en donde tú tienes tu cuenta. Lo que me preocupa a mí, Mitch, es que tú estás dejando que PayPal juegue con tu dinero y que utilice tu dinero. Le estás poniendo tu dinero para que ellos tengan, yo qué sé, lo puedan usar en otras cosas. Entró Ibe Durán, la del sponsorship, que ya habíamos respondido, pero dice, después de recibir cartas siendo favorecida con la residencia, ¿en cuánto tiempo puedo recibir mi pasaporte? Pero Ivette, ella fue la que me hizo la pregunta. Sí. Ivette, ¿dónde está Ivette? En Instagram. Ivette, número uno, si quieres venir en vivo sería interesante. Número uno, así que, ¿qué tipo de sponsorship? ¿Fue un family sponsorship? ¿Tu esposo te patrocinó? Número uno, Mile, necesito que me llames. Número uno. Número dos, me hablas de que la que salió favorecida es tu hija o fuiste tú con tu hija. No sé si fue que la pregunta estuvo mal formulada. Y número tres, si ya tienes la carta de aprobación y el permiso y ya te mandaron a pedir el pasaporte y lo enviaste, técnicamente deberían ser 120 días, pero el visaport, el BAC de Colombia, que el Global, lo que queda, saben más de inmigración que cualquier abogado de inmigración, by the way, porque se toman el atributo de contradecirlo a uno cuando manda a un cliente a entregar un documento, porque yo no, ningún BAC o como se llama en Global BFS, tiene la autorización de hacer ninguno, subráyeselo y póngaselo en mayúscula. No tienen autorización ni el conocimiento de dar información migratoria y mucho menos de aconsejar o presentar un consejo legal en ese tema. Así que ahí se las dejo. Me parece irresponsable y de una forma descarnada comienzan a decir que en Colombia, ok, que ese documento no sirve porque está vencido porque tiene más de 90 días. No tienen ni idea de la legislación canadiense. No pueden estar en Colombia, pero están trabajando para el gobierno canadiense bajo legislaciones canadienses y no pueden meter la cuchareta a estar opinando de cosas que ni siquiera saben. Responde Ivette Durán, family sponsorship, mi hija y yo. O sea, ella fue la favorecida junto con su hija. Ok. Y aún no nos han pedido los pasaportes. Si no te han pedido el pasaporte, hija, todavía no han terminado el assessment. Todavía no han terminado el assessment. Tienes que, y tienen que decir, tu carta ha sido, para que tú sepas que tu aplicación ha sido aprobada, no que tu patrocinador haya sido aprobado, que tú y la niña digan, ya se aprobó. En ese momento que se ha aprobado, te van a dar una dirección para que envíes los pasaportes para estampar tu visa de inmigrante. Y en ese momento comienzas a contar técnicamente los 120 días que puedo decir que a veces no son. Hay un tema que quedó desde el live pasado y es cómo me apropio de mi proceso de mi residencia permanente. ¿Cómo me apropio? ¿Cómo me apropio yo de mi proceso de residencia permanente? Es, si apenas estás dentro del proceso, tienes que ser consciente de quién soy yo, cuál es mi perfil, qué es lo que yo tengo, creértelo, consumírtelo. Mi papá decía que uno tenía, y que Dios lo tenga en su gloria y que todos los días me acompaña con sus conocimientos. Mi papá decía que uno todos los días debía comerse un pan que se llame como tú. Entonces me decía, hija, todos los días cómete un pan que se llame Angélica González Blanco. Y es cierto. Entonces tienes que creerte quién eres tú. Y a todos mis clientes cuando los entrevisto, todos tienen cosas maravillosas, todos ustedes tienen un perfil espectacular y hay que manejarlo. Y una vez yo sepa quién soy, voy a tomar la avenida que me convenga a mí,
no lo que dicen 1500 youtubers, no lo que, si aquí esto es especial, que están regalando las visas, todo eso es mentira. Hay que hacer las cosas como se debe en el deber ser y tomar control de que esto es un proceso, que viene el número 1, luego el número 2, número 3, y ojo, es un proceso doloroso, porque que esto no es que yo vine a Canadá y soy residente permanente y camino y salen los billetes, caen del suelo, eso no es así. Ok. Dice Natalie en Instagram, si voy como estudiante internacional soltera, una vez finalice los estudios, ¿podría aplicar a mi working permit o tendría que esperar a la oferta laboral? Bueno, eso es una estrategia, hay que ser estrategas. Si no tienes la oferta laboral y lo pides, se te va a consumir el tiempo, te vas a estar consumiendo el tiempo y el tiempo va a pasar. Entonces hay que manejar tu proceso con estrategia para que, recuerda, si estás postulando a un Canadian Experience Class, tienes que por lo menos tener un año de experiencia laboral que te lleve a una residencia permanente. Entonces, dependiendo de la estrategia. 6:42, tengo 3 minutitos más y si no, los voy a dejar porque tengo que hacer algo en un espacio muy pequeño en el día de hoy. Así que, no sé, no hay ninguna pregunta más. A todos quiero darles las gracias y recordarles que los procesos migratorios a Canadá, todos son posibles si tienes una guía o un consejo legal adecuado. Y cuando hablo de un consejo adecuado es que quiere decir que debe ser como un guante a tu medida. Es un consejo legal que tenga en cuenta quién eres tú, qué tienes, qué traes y cuál es el potencial que tienes hacia futuro. Los procesos migratorios no son procesos fáciles, son procesos complejos en donde tienes que tener paciencia. Por eso te recomiendo que si no has visto mi libro, lo compres y veas la parte que no puedo hablar con ustedes todo el tiempo, porque aquí está en estos capítulos mis consejos prácticos de cómo hacer la estrategia desde el punto de vista humano. La parte legal te la manejo yo, pero tu vida la tienes que manejar tú. Hay una última pregunta en Instagram de Nati. Angélica, somos una familia de 4, pagamos una consulta migratoria, pero quedamos más perdidos, no sabemos ni por dónde empezar. Pagaste una consulta conmigo y yo te dejé perdida, no lo puedo creer, casi nunca me pasa eso, no sé si fue conmigo, pero lo dudo mucho porque así como me ven aquí, soy en mis consultas. 1, 2, 3, 4, blanco y negro. Nunca llego a cuadrar a una persona a decirle una cosa que no es. Así que espero. No. Ok, ya quedé calmada porque una persona, una consulta conmigo y quedé perdida. Algunos quedan aburridos porque les digo, Canadá no es para ti y se ponen nerviosos o se ponen bravos conmigo. Algunos dicen, no, es que ella dijo que Canadá no era para mí. Entonces mis propios clientes a veces hacen reviews y ponen locuras y mis propios clientes les dicen, ¿qué quieres? Que te diga que sí es para ti y que tú pierdas tu dinero. Hijita, no te puedo decir porque tengo que conocer el qué, el cómo, cuándo, dónde, por qué de tu familia para poderte explicar si tienes o no opciones. Lo que sí les puedo garantizar a todos es que el día que tú decidas contactarme a mí, si tienes viabilidad, te lo voy a decir. Y si no la tienes, también te lo voy a decir, porque mi rol es entregarte una consulta legal y no ser coaching o, no sé, adivinadora de futuro o consejera espiritual o ese tipo de cosas. No. Mi rol aquí es ser un experto legal en la materia migratoria a Canadá y decirte cuáles son tus opciones. Así que si quieres conocer tus opciones, te recomiendo que nos contactes a info@angelicagonzalezblanco.com o al 647 746-3926. Ese es nuestro WhatsApp, que no me lo sé. Así que no me lo he podido aprender, el otro me lo sabía y no lo tengo. Así que te invito a que nos sigas en las redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn. Esta soy yo, así, genuina, blanco o negro. Digo lo que es y hablo con responsabilidad. Me apropio de mis consejos legales y así como se los digo hoy en público, también lo hago privadamente cuando conozco los particulares de cada uno. Si quieres realmente conocer cuáles son tus opciones legales, contáctame. Yo te lo voy a decir. ¿Sí o no? ¿Estás dispuesto a escucharlo? Bye, bye, bye. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, los temas de hoy fueron supremamente interesantes porque ustedes lo pidieron. Y si ustedes los ponen,
entonces yo voy a ser feliz de contestarles lo que ustedes necesitan. Nos vemos, que tengan un fin de semana súper bendecido, que lo pasen espectacular. Les cuento que yo estoy cada día feliz, ya se me acabó el dolor de la espalda y feliz de la vida. Bye, bye, bye.